Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que nuestro afán por analizar las relaciones internacionales y los equilibrios geopolíticos no podemos pasar por alto las consecuencias que nos trae y nos va a traer a futuro el cumplimiento de las promesas migratorias de Donald Trump a través de amenazas y extorsiones, porque más allá de la noticia en concreto, de la reacción de cada socio, de cada país, de cada afectado, se plantean serias preguntas sobre el futuro del orden internacional. Es cierto que la gestión de los flujos migratorios es un desafío real para muchos estados y la solución, sin embargo, parece bastante obvio, no puede pasar por la imposición unilateral, tampoco por la instrumentalización de las personas que migran. Para evitar un retroceso que parece inevitable ahora mismo en las relaciones internacionales, es necesario reafirmar las herramientas que hay en ese campo, el valor de la diplomacia, el respeto a los derechos humanos, también la cooperación multilateral y todo dentro de unas relaciones equilibradas en el panorama global. Es evidente que esa llegada de Trump con sus promesas, que no hace otra cosa más que cumplirlas, esa llegada, a la Casa Blanca, está suponiendo un giro radical en la forma en la que la primera potencia del mundo aborda el fenómeno migratorio. Empieza con deportaciones, veremos si terminan siendo masivas, está poniendo en práctica políticas restrictivas, pero lo que está en estos comienzos del proceso siendo verdaderamente preocupante es la forma en la que se está realizando todo esto, a través de amenazas, de extorsiones, de coacciones. Un enfoque que abusa de sanciones económicas o de amenazas de sanciones económicas, de convertir la migración en una herramienta de presión política en la que se olvida que en esa herramienta lo que están implicados son seres humanos y que por tanto al final se acaba por deshumanizar un fenómeno tan viejo como la propia especie, que es los movimientos de seres humanos a lo largo y ancho de todo el mundo. Se socava la soberanía nacional, se socava el respeto mutuo a la soberanía de cada país, a las relaciones. Se pone en tela de juicio el equilibrio global, se genera desconfianza, resentimiento. Todo esto no hace otra cosa más que dificultar la cooperación a largo plazo. Y hay muchos ejemplos en la historia que nos hablan de lo mal que han salido este tipo de políticas. En la Guerra Fría, después de la Guerra de Vietnam, refugiados a miles que huyeron por mar hacia países como Tailandia, como Filipinas o como Malasia. Y en ese caso los receptores sufrieron presiones significativas y lo tuvieron que soportar, recibiendo en este caso apoyos de quien promovió esa migración masiva, una potencia occidental que estaba en guerra, ya saben, Estados Unidos. Pero también tenemos ejemplos de otra forma de actuar, la política de puertas abiertas en la Cuba de los años 80 por parte de Fidel Castro, decenas de miles de cubanos que emigraban a Estados Unidos, presos, personas que consideraban antisociales, y que fue utilizado por el gobierno de la dictadura cubana como una forma de desafiar a su rival ideológico. No es nuevo el uso en geopolítica de las migraciones como un fenómeno, pero siempre tienen todos en común el hecho de que están utilizando como herramienta a seres humanos. Sin ir más lejos, España lo tiene bien cerca. Marruecos utiliza las avalanchas en frontera cuando no le interesan o cuando se siente agraviada por alguna decisión que ha tomado el gobierno español. Es evidente que no es de forma clara, pero sí hay una sutileza a la hora de amenazar con relajar controles fronterizos que al final se termina siempre cumpliéndose. Si no tomas las decisiones que me gustan, yo vigilo menos, se te acumula gente en las fronteras, las asaltan, yo no hago nada para evitarlo y al final, como sabemos, acaba habiendo muertos entre esos migrantes, acabamos viendo dramas personales también. Además, todo esto refuerza un modelo de relaciones internacionales basado en lo coercitivo que genera inestabilidad, pero esto sumado a que algunos de esos países, en este caso si ya nos circunscribimos a América, que es donde está ahora mismo mandando de vuelta más migrantes, el primer país del mundo, la primera potencia, la administración Trump, sabemos que en la relación de Estados Unidos con su patio trasero, la famosa doctrina Monroe,
que no quería que nadie pusiera el pie en esos dominios que tanto le interesaban a la primera potencia mundial, pues ahora mismo lleva ya muchísimos años bastante desatendido y no parece que la situación vaya a cambiar a tenor de las políticas que en principio plantea un neoaislacionista, un empresario, un hombre de dinero como es Donald Trump, al que no le interesa demasiado su proyección hacia el exterior, sino más bien que no se le alborote la zona interna, que no se le alborote el interior del país. Pero eso tiene repercusiones y no lo puede olvidar ni Trump ni la administración estadounidense en global, esté Trump o no esté Trump, porque al final esa pérdida de presencia de Estados Unidos, pero también de colectivos europeos en Iberoamérica, ese rebajar el peso incluso como proveedores de cuestiones tan sensibles como son las armas, el equipo militar, en favor, al final se produce de otros que ocupan tu nicho. No se puede dejar pasar por alto lo que no haga Estados Unidos, lo que no haga la Unión Europea en ese patio trasero estadounidense. Lo van a hacer países como la República Popular de China en el ámbito de las infraestructuras y de la diplomacia geoeconómica y de los préstamos que hacen cautivos a algunas naciones que van a deberse a ellos y a los intereses de ellos y no al colectivo occidental, o de la propia Rusia, que sabemos ha tenido que girar su cabeza más hacia Europa y su esfuerzo militar en Ucrania, pero que tiene una gran presencia y la ha tenido tradicionalmente en algunos de los países de Sudamérica. No hay más que ver la Venezuela de Nicolás Maduro. Pues bien, todos esos huecos que deja Occidente libres los van ocupando tanto China como Rusia, como quizá Irán, y eso no es bueno geopolíticamente para Occidente, y eso hay que analizarlo, hay que ver por qué sucede y hay que subsanar ese error, porque si no, se va a incrementar la fractura, la división y probablemente la conflictividad en un colectivo del mundo que es de tanto interés para nosotros. Empezamos primero con un alto, tras el cual llega el resumen de titulares que hace Blanca el Tronco con las últimas noticias que han llegado en esta redacción. No se marchen, paramos y sigue enseguida Pulso Geopolítico, no se vayan. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Alquiler con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Que llama nuestra atención en la información internacional en esta jornada. Empezamos
con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Miles de palestinos continúan regresando a la Franja de Gaza. Hamas cifra en 300.000 los desplazados que han regresado a sus hogares tras el desbloqueo israelí del norte de Gaza y 700.000 estarían esperando aún para cruzar. El regreso se marca en el acuerdo de alto el fuego pactado entre Israel y Hamas, que entró en vigor el 19 de enero tras más de 15 meses de ofensiva israelí contra el enclave en respuesta a los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023. DeepSeek limita los registros de usuarios. La herramienta china de inteligencia artificial ha limitado temporalmente los registros de usuarios debido a ciberataques a gran escala, mientras su irrupción aún se siente en algunas bolsas asiáticas. Para Donald Trump, la irrupción de DeepSeek es un toque de atención. El lanzamiento de la IA de DeepSeek, de una empresa china, debería ser una llamada de atención para nuestras industrias de que tenemos que centrarnos en competir para ganar, porque tenemos los mejores científicos del mundo. Incluso los dirigentes chinos me han dicho que tenemos los científicos más brillantes del mundo, como en Seattle y otros lugares, y que en Silicon Valley no hay nadie como ellos. Llegan a Albania otros 49 migrantes interceptados cuando trataban de llegar a Italia. Ahora serán internados en los centros de detención y expulsión construidos en Albania por el gobierno de Giorgia Meloni. Estos 49 migrantes son en su mayoría de Bangladesh, Egipto, Costa de Marfil y Gambia. Este es el tercer intento del Ejecutivo de Meloni de poner en marcha su plan de internar en Albania a migrantes irregulares interceptados en su camino a Italia. 2 vuelos con ciudadanos colombianos deportados llegan a Bogotá. 2 vuelos con 110 colombianos deportados desde Estados Unidos han llegado a la base militar del Comando Aéreo de Transporte Militar de Bogotá como parte del acuerdo alcanzado con el gobierno de Donald Trump, quien el domingo amenazó con sanciones y aranceles si Colombia no los aceptaba. Bruselas insiste en que Google restringió la competencia con Android y defiende su multa. La Comisión Europea ha defendido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la multinacional Google restringió la competencia a través de su sistema operativo Android y ha pedido a los jueces que mantengan la multa de más de 4.000 millones a la tecnológica por uso de posición dominante. Hoy se revisa esta multa que fue recurrida por la tecnológica. La audiencia tiene lugar apenas días después de que Donald Trump denunciase un supuesto maltrato a las firmas estadounidenses en Europa. Álvarez viaja hasta Ucrania para subrayar el apoyo de España a Kiev. Viaje oficial a Ucrania para visitar Leópolis, donde se reunirá con su homólogo ucraniano para trasladar el apoyo político de España y su compromiso con la reconstrucción del país. Según fuentes de exteriores, este viaje tiene 3 ejes fundamentales: apoyo político y diplomático ante la guerra con Rusia, que va camino de los 4 años de duración, prestación de ayuda humanitaria y de reconstrucción y la protección del patrimonio y la cultura. El Vaticano advierte sobre la inteligencia artificial. Si bien la considera una oportunidad, el Vaticano advierte sobre los riesgos asociados a su desarrollo, entre ellos la concentración de control en pocas y poderosas empresas, el uso equivocado que le pueden dar los estudiantes y el potencial para aumentar la difusión de noticias falsas. Hemos puesto las bases, ahora vamos a desarrollarlo con Crónicas, Blanca. La llegada de DeepSeek, el nuevo modelo de inteligencia artificial chino que desafía el reino de ChatGPT, arroja además más tensiones entre Washington y Pekín. Pablo Llanone. En las últimas horas, DeepSeek ha tenido más inscripciones y usos que ChatGPT en los últimos 90 días. El frenetismo se ha detenido debido a la caída de los servidores de la compañía china, que ha denunciado estar sufriendo ataques cibernéticos. Desde luego, a la startup no le faltan razones para posicionarse en el punto de mira de sus competidores. Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. La irrupción de DeepSeek pues sí que ha cambiado enormemente el panorama y ha hecho que las valoraciones que eran sostenibles hasta hace 2 días pues sí que estén un poco por encima de lo que podemos esperar de cara al futuro, ¿no? De hecho, genera un nuevo paradigma para la inversión en nuevas compañías en Estados Unidos, ¿no? Su lanzamiento ha provocado concretamente una caída del 17% del valor de Nvidia, la proveedora por excelencia de chips a las tecnológicas estadounidenses que diseñan herramientas de inteligencia artificial. La propuesta de valor de DeepSeek es disruptiva y sencilla: reducir los costes un 95% menos de lo que invierten las compañías estadounidenses en crear sus modelos de IA. Aunque en parte se debe a que la herramienta no es tan rápida y buena, su lanzamiento ha sido suficiente para poner en jaque a las compañías estadounidenses, muchas de ellas, entre ellas OpenAI, auspiciadas actualmente por el plan Stargate, una estrategia de inversión impulsada por Donald Trump y dirigida al empoderamiento de los modelos de inteligencia artificial estadounidenses. El magnate, a pesar de todo, ha reaccionado con optimismo al lanzamiento de DeepSeek. The release of DeepSeek
El lanzamiento de DeepSeek AI de una compañía china debería ser un llamado a la industria para que nos centremos en competir para ganar. Tenemos la mejor ciencia del mundo, incluso el líder chino me lo dijo. El secreto del vanguardista éxito de Estados Unidos en materia de inteligencia artificial reside en que, igual que China domina la cadena de valor de materias primas valiosas, Estados Unidos domina la cadena de valor de chips, un insumo clave para la creación de modelos de inteligencia artificial de gran envergadura. O eso se pensaba, al menos hasta que DeepSeek ha logrado sortear las limitaciones de exportaciones de chips a China, creando un modelo que depende menos de los chips y más de algoritmos inteligentes. Por lo pronto, esta limitación casi convertida en fortaleza puede dejarse ver en que el nuevo modelo de inteligencia artificial no está a la altura de ChatGPT. Ni es tan rápido, ni genera imágenes, ni está integrado con buscadores. Pero supone un paso más allá en la democratización de la inteligencia artificial iniciada en el 2022 por OpenAI. Su gran diferenciación es su código abierto, que permite a los usuarios crear sus propias versiones del modelo y participar en su escalabilidad. Además, gracias a sus bajos costos, podría permitir a las empresas más pequeñas diseñar sus propias soluciones basadas en IA. Y en paralelo a la disruptiva llegada de DeepSeek, el Vaticano ha publicado el documento Antiqua et Nova, donde reflexiona sobre la inteligencia artificial, a la que considera una oportunidad tanto un riesgo para el ser humano, Pablo. En una oda al humanismo frente al automatismo, la Santa Sede ha publicado una disertación en la que expone numerosas ideas que, inevitablemente, resuenan con muchos acontecimientos de la actualidad. En el documento, que consta de 117 párrafos, el epicentro de la Iglesia Católica mira con recelo al monopolio de empresas que controlan la inteligencia artificial, que pueden utilizarla en su beneficio y provocar manipulaciones, así como desinformaciones que alteren la opinión pública en favorecimiento de la marca corporativa. Pone como ejemplo los deepfakes o imágenes, vídeo y audios generados algorítmicamente para engañar o dañar. Precisamente su uso como arma también es tratado por el Vaticano. Los sistemas de armas letales dotados de inteligencia artificial, dice, son capaces de identificar y atacar objetivos sin intervención humana directa. Siguiendo con su retórica humanista, la Santa Sede ha insistido en que no se debe sustituir el trabajo por el progreso tecnológico y que la inteligencia artificial no debe conducir al aislamiento social. Todas estas palabras resuenan con las declaraciones que el Papa Francisco dio en el G7 hace unos meses, tratando de construir un discurso equilibrado de donde se desprende que la inteligencia artificial, como la mayoría de las cosas, no es ni buena al 100% ni mala al 100%. Es una herramienta extremadamente poderosa, utilizada en numerosos ámbitos de la acción humana, desde la medicina al mundo del trabajo, desde la cultura al campo de la comunicación, desde la educación a la política. Al mismo tiempo, podría traer consigo una mayor injusticia entre las naciones avanzadas y las naciones en desarrollo, entre las clases sociales dominantes y las clases sociales oprimidas, poniendo así en peligro la posibilidad de una cultura del encuentro, en beneficio de una cultura del descarte. Con todo, en su documento, la Iglesia aboga por abordar sus usos con ética y juicio y conseguir usarla para potenciar y no para restar. Para su auspicio, confía a padres, profesores, pastores y obispos que se dediquen con cuidado y atención a esta cuestión urgente. Y Bruselas ratifica y defiende ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que Google restringió la competencia a través de su sistema operativo Android. Por ello, pide a los jueces que mantengan la multa de más de 4.000 millones a la tecnológica por abuso de posición dominante. Rubén Gil. Google desplegó la estrategia de palo y zanahoria, dicen los abogados del Ejecutivo Comunitario, durante la vista celebrada este martes en la sede de la Corte de Luxemburgo. El objetivo de la tecnológica, defienden los letrados de la Comisión Europea, era asentar y reforzar su superioridad en el mercado. En concreto, Bruselas carga contra las cláusulas que obligan a los fabricantes a preinstalar Google Search y Google Chrome para tener acceso a una licencia de explotación en su tienda de aplicaciones Play Store, y contra los acuerdos que exigen a los fabricantes los compromisos de no vender dispositivos móviles con versiones de Android no autorizados por Google. Estas versiones alternativas, defienden los abogados de la Comisión, representaban una amenaza competidora porque eran desarrolladas fuera del control de Google. Los abogados de la compañía estadounidense, por su parte, defienden que el modelo de negocio de su sistema operativo es una historia de éxito que incluso, dicen, impulsó la competencia en el sector en lugar de restringirla y favoreció a los fabricantes de dispositivos móviles. La tecnológica defiende además que el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea cometió errores graves y fundamentales de derecho que resultaron en una multa, la más alta de la historia, y que castigaron a la compañía por su superioridad y atractivo. Revisión de la multa que la justicia europea impuso a Google y que tiene lugar tan solo días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunciase un supuesto maltrato a las firmas estadounidenses en Europa. Y seguimos hablando de Trump porque ha confirmado que se reunirá muy pronto con Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca. Trump ha vuelto a plantear además su propuesta de trasladar a los palestinos de la Franja de Gaza a países vecinos como Egipto y Jordania, una idea que ya ha sido rechazada por ambas naciones. Medios israelíes aseguran que Netanyahu busca reunirse con Trump en la Casa Blanca la próxima semana, lo que supondría la primera visita de un líder extranjero a la residencia presidencial en el nuevo mandato del republicano. Por lo pronto, Netanyahu ha agradecido a Donald Trump que esté comprometido con la defensa de Israel. Thank you, President Trump. Gracias, presidente Trump, por cumplir su promesa de darle a Israel las herramientas que necesita para defender, enfrentar a nuestros enemigos comunes y asegurar un futuro de paz y prosperidad. Washington además está trabajando ya en la vía diplomática para consolidar el alto el fuego en la Franja de Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha mantenido una conversación telefónica con el rey de Jordania, Abdalá II, en la que le ha agradecido la ayuda del país en la implementación del alto el fuego en Gaza. El jefe de la diplomacia estadounidense también ha abordado con el monarca la creación de un camino que conduzca a la seguridad y la estabilidad en la región. Sobre el terreno ya son más de 300.000 los desplazados que han regresado a sus hogares tras el desbloqueo israelí del norte de Gaza. Se espera además que 700.000 palestinos regresen en los próximos días a la zona, por lo que se ha pedido el envío de unas 135.000 tiendas de campaña. El regreso se enmarca en el acuerdo de alto el fuego pactado entre Israel y Hamas, que entró en vigor el 19 de enero tras más de 15 meses de ofensiva israelí contra el enclave en respuesta a los ataques de las milicias palestinas gazatíes del 7 de octubre de 2023. Y nuevo gesto político de apoyo a Ucrania por parte del gobierno español. Por sorpresa, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, inicia un viaje oficial al país con una visita a Leópolis, donde se reunirá con su homólogo ucraniano para trasladarle el apoyo de España y su compromiso con la reconstrucción del país. Gemma González. Viaje de Álvarez a Ucrania con 3 objetivos: apoyo político y diplomático ante la guerra con Rusia, que va camino de los 4 años de duración, prestación de ayuda humanitaria y de reconstrucción, y la protección del patrimonio y la cultura. Y precisamente por eso, dicen desde Exteriores, la visita se desarrolla en Leópolis, a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Esta localidad ha sido además refugio de miles de ucranianos desplazados por la invasión de Rusia en febrero de 2022 y es un importante centro logístico del ejército. Álvarez se desplazará después a Varsovia, donde mantendrá una reunión con el ministro de Exteriores de Polonia, país que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Como nos cuentan los distintos periódicos a lo largo y ancho de todo el mundo las circunstancias que acontecen en el panorama internacional, qué sesgos le aporta cada uno, nos lo cuenta Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos en África, porque prosiguen las tensiones en la República Democrática del Congo. El grupo M23, considerado terrorista, ha tomado la importante ciudad de Goma. Lo ha hecho tras varios días de enfrentamientos contra el ejército congoleño. ¿Y qué nos cuenta de South China Morning Post? Este medio destaca que los rebeldes han conquistado este territorio fronterizo con Uganda y Ruanda gracias al apoyo precisamente de Ruanda. Esto ha sido visto por el gobierno de la República como una declaración de guerra. The Guardian, entre tanto, se refiere a la República Democrática del Congo como uno de los países con la peor crisis humanitaria del mundo y nos pone un poco de contexto en torno a lo que está pasando. El M23, o Movimiento 23 de Marzo, es uno de los más de 100 grupos armados que luchan contra las fuerzas congoleñas en la región oriental de la República Democrática del Congo, rica en minerales. Está presente en la provincia de Kivu del Norte, en zonas fronterizas con Ruanda y Uganda, y cuenta con más de 8.000 combatientes, según un informe de las Naciones Unidas. Se creó en el año 2012, después de que antiguas tropas del gobierno congoleño no implementasen un acuerdo firmado en el 2009 que permitía la inclusión del grupo étnico Tutsi en el ejército, así como la protección a las minorías y la distribución de los recursos de manera equitativa.
El conflicto atrae la mirada internacional y de ello se hace eco de Jerusalem Post, que dice que el Consejo de Seguridad de la ONU ha exigido a M23 que detenga su avance sobre Goma. También insta a que las fuerzas de Ruanda se retiren del terreno soberano. Además, prosigue el medio hebreo, los miembros del Consejo de Seguridad están profundamente alarmados por los continuos casos de interferencias y suplantación de GPS en apoyo de las operaciones del M23 en Kivu del Norte. Esto, prosigue el medio, representa un riesgo inminente para la seguridad de la aviación civil y afecta negativamente la prestación de asistencia humanitaria a las poblaciones necesitadas. Y The New York Times, también The Washington Post, escriben, en este caso de manera crítica, sobre el regreso de los palestinos a Gaza. The New York Times dice que se agolpan en la carretera hacia el norte, alegres pero ansiosos. Después de casi 16 meses viviendo en tiendas de campaña sin poder volver a sus hogares, Israel les ha permitido regresar caminando. Mientras The Washington Post dice que vuelven con sus casas y vidas destruidas. Un estilo que claramente los diferencia de The Wall Street Journal, que recoge los hechos con una mayor neutralidad, informando de los hechos con un lenguaje más aséptico. Y sobre este regreso destaca el titular de The Times of Israel, diciendo que Israel permite que decenas de miles de habitantes de Gaza regresen al norte de la franja. Denota un lenguaje algo heroico. En este caso, el medio añade que Tel Aviv, según lo estipulado en el acuerdo, ha enviado a monitores estadounidenses de una empresa de seguridad privada que vigilen el paso de armas a través de vehículos en el puesto de control del corredor Netzarim. The Times of India, por su parte, se hace eco de estas pasadas declaraciones de Benjamin Netanyahu. Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools. Gracias, presidente Trump, por cumplir su promesa de darle a Israel las herramientas que necesita para defenderse, enfrentar a nuestros enemigos comunes y asegurar un futuro de paz y prosperidad. Esta actitud de gratitud llega después de que Trump haya aprobado el envío de 1.800 bombas MK-84 almacenado en Estados Unidos, un cargamento que había sido congelado por Joe Biden por miedo a que fuese empleado sobre Gaza. Por lo pronto no se ha detallado más información al respecto. A todo esto, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pretende responder al deseo de Donald Trump de comprar Groenlandia. Así las cosas, The Guardian destaca que Frederiksen busca una acción unificada por parte de la Unión Europea, una respuesta para evitar que el magnate se apodere de la isla. La primera ministra insiste en que Dinamarca es un país pequeño con aliados fuertes. En los cambios en la realidad geopolítica, prosigue, la unidad es crucial. Con esta premisa, Frederiksen se ha reunido con los primeros ministros de Suecia, Noruega y Finlandia y hoy viajará a Berlín, París y Bruselas. Mientras tanto, Al Jazeera destaca que Dinamarca va a invertir $2.000 millones en seguridad en el Ártico, mientras Trump pone, como ya sabemos, sus miradas en Groenlandia. Copenhague posicionará nuevos barcos, drones de largo alcance y satélites para ayudar a vigilar la zona. Una de las prioridades lleva el nombre de manera reveladora de afirmar la soberanía. El ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, ha dicho que los servicios de inteligencia del país han advertido sobre un nivel de amenaza más alto de lo habitual en la región y presumiblemente no se refieren solo a los sospechosos habituales, es decir, Rusia y China. Precisamente sobre Rusia, nada más entrar en la portada de RT, nos encontramos a la nueva ballena azul que ha lanzado China, ese revolucionario modelo de inteligencia artificial DeepSeek. Dice Russia Today que es un análogo chino de ChatGPT que ha hundido las acciones tecnológicas estadounidenses mientras sufre ciberataques. Trump, prosigue el medio, ha afirmado que el éxito de DeepSeek debería ser como un llamado de atención para las empresas estadounidenses. El lanzamiento de DeepSeek AI de una compañía china debería ser un llamado a la industria para que nos centremos en competir para ganar. Tenemos la mejor ciencia del mundo. Incluso el líder chino me lo dijo. Mientras tanto, prosigue el RT, las empresas vinculadas a DeepSeek han subido 2 puntos de valor. Sea como sea, la empresa se ha puesto en el punto de mira de los ciberataques. Justo después de sacudir el mercado mundial, DeepSeek ha informado que ha limitado temporalmente las inscripciones debido a ataques maliciosos a gran escala contra sus servicios. Sobre esto no hay pruebas, pero dice el RT, su asistente de inteligencia artificial ha superado el uso de ChatGPT en los últimos 90 días.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Si padeces problemas de articulaciones, columna, hombros, te va a asombrar este método tranquilo y suave que cambiará tu vida desde la primera sesión. En Sol Naturaleza contamos con el método de alineamiento de las articulaciones, un método samurái, practicado por las mujeres de la familia y sin dolor, del cual se benefician personas con escoliosis provocada por el desalineamiento de alguna articulación de las piernas. Pide cita en el Centro Sol Naturaleza, 91 31 31 409. Estamos en Conde de Aranda 13, 91 31 31 409. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. Estamos hablando mucho de políticas migratorias en los últimos tiempos. Es evidente que cumplir una promesa electoral, en principio, está bien por parte de cualquier político. También es evidente que las formas del presidente de Estados Unidos no son las más heterodoxas y que la forma en la que está logrando que se acepten algunas de sus políticas, de sus restricciones migratorias, son cuando menos heterodoxas. El hecho es que el uso de la migración como arma de presión en una línea o en otra por parte de líderes en el mundo no es algo nuevo, pero que lo esté haciendo de la primera potencia del mundo sienta un precedente peligroso, normaliza idea de que el ser humano puede ser instrumentalizado como pieza de negociación en un conflicto, deshumaniza al migrante, perpetúa situaciones de vulnerabilidad, pero en cualquier caso es un arma más de la geopolítica y no es nueva. De todo ello hablamos los próximos minutos con Raquel Barras Tejudo, que es analista de seguridad del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Raquel, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué impacto podrían tener estas políticas, esta forma en la que está consiguiendo sus logros migratorios, en principio, Donald Trump, de cara a las relaciones internacionales? Porque está consiguiendo sus éxitos a partir de coacciones, de amenazas. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Es verdad que la cuestión migratoria es una cuestión que va con el propio origen del ser humano, ¿no? El ser humano siempre se ha movido, pero es verdad que hay una serie de normas y de principios que se debe cumplir. Más allá de la situación extrema que se está viviendo en México, que de verdad humanitariamente pues es de verdad lamentable, es cierto que los países tienen entre sus obligaciones defender sus fronteras. En ese sentido, la utilización de la migración como arma es una cosa sobre la que se ha debatido y teorizado por diversos autores. La más destacada es Grenhill, y bueno, es la capacidad que tienen algunos estados a la hora de presionar con los movimientos migratorios. Es verdad que Trump, como bien se ha comentado, tuvo una promesa con el asunto migratorio, la está cumpliendo y al final está ejecutando eso que dijo de deportar a las personas que no cumpliesen con los requisitos legales para estar en Estados Unidos. Las formas es lo realmente preocupante, obviamente, pero la promesa estaba ahí y ha sido elegida democráticamente. Da la sensación de que ahí no hay negociación ninguna, hay una cierta unilateralidad, hay un poderoso que obliga a otro menos poderoso a aceptar y no hay margen ninguno de diplomacia, de relación entre iguales, ¿no? Hay una verticalidad
más allá de que tenga algún tipo de legitimidad legal, porque la forma de entrar en el país no haya sido la correcta, pero ese statu quo de relaciones internacionales entre iguales parece que se rompe bastante con este proceder. Bueno, es verdad que hay algunos estados que lo vienen haciendo. Podemos trasladar nosotros latitudes, lo ha hecho Rusia en la frontera con Bielorrusia y con estados, ¿no?, como Polonia a través de Bielorrusia, lo hace Marruecos con España también como medida de presión en los pasos en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, y en los diversos pasos fronterizos que se comparten. Y en este caso lo está haciendo Trump. Yo creo que la inmigración es un asunto muy complejo, muy poliédrico, y siempre va en una dirección a otra. Los países del denominado sur global, si se me permite esa expresión, son los expulsores de personas que deciden emigrar hacia el norte por cuestiones de supervivencia, cuestiones económicas, cuestiones de persecución. Con lo cual, es verdad que es dramático, pero yo creo que la clave de todo esto es centrarnos en por qué esa gente decide o necesita imperiosamente salir de sus países de origen. Y es porque están realmente mal. Claro. Me da la sensación, corrígeme si me equivoco, de que esta es la primera vez en la que un receptor de esos movimientos decide devolverlo, me refiero de esta forma, tan poco diplomática, vamos a decir. Tú has puesto ejemplos con Rusia, pero quiero darle la vuelta. Quiero preguntarte por el que abre el grifo. Tú has puesto el ejemplo de Marruecos, yo no sé si se puede poner también el ejemplo de Turquía, cuando ante ciertas incomprensiones desde Ankara por parte de Bruselas decía, bueno, yo tengo millones de sirios, si tú no me haces caso, yo abro las compuertas y los sirios que entren a Europa, ¿no? Eso sería un ejemplo, en este caso, de presión desde no el emisor, sino un país de tránsito que quiere conseguir algo de un tercero, que es el receptor de la migración, ¿no? Exactamente, lo que es verdad que es la primera vez que el país receptor se planta y dice hasta aquí hemos llegado. Es la primera vez. Hemos visto también que Italia ha tomado una serie de medidas en ese sentido. Quizá acostumbrados a ver, ¿no?, con el modelo o el modelo Albania, ¿no?, la vía albanesa, sí. Con lo cual y la propia Ursula von der Leyen hablaba en la carta que remitía, hablaba de soluciones creativas a la migración, porque es un hecho incontestable. Las personas migran siempre en una dirección, que es hacia el norte, y los estados deben hacer frente, por un lado, a defender sus fronteras nacionales y, por otro, a las personas que llegan, a darles una atención a los derechos humanos y, sobre todo, a las capacidades para hacer frente. Si vemos el caso de España, se ve clarísimo la presión migratoria sobre el archipiélago canario, las dificultades que está produciendo en ese territorio. Raquel, ¿tú crees que estamos entrando en una época en la que la migración va a ser cada vez más un elemento de tensión geopolítica porque no cesan esos movimientos e incluso empieza a haber cuestiones en los países receptores que ponen en peligro la forma en la que hemos entendido ese fenómeno? Tenemos el AfD en Alemania, tenemos a su vez también, por otro lado, aritméticas demográficas, ¿no? ¿Qué va a ser mayoritario en Europa en 2100? Por ejemplo, largo lo fío, pero va a cambiar la geopolítica, ¿no? Sin duda ninguna. Es un elemento de presión. De hecho, se llama weaponization of migration, o sea, que es el uso de la migración como un arma más en la zona gris, porque no es... los estados lo usan. Y luego, por otro lado, la politización que se ha hecho de este fenómeno. Como bien has dicho, hay muchísimos partidos políticos que quieren afrontar la migración desde prismas diferentes. La Unión Europea está entrando en esas dinámicas. Alemania, Austria, países que están sonando, y es un tema que está claramente encima de la mesa y en el debate político. Yo creo que al final la clave es apostar por unos sistemas de control, etcétera,
buenos y efectivos a la medida de lo posible a la situación dramática de estas personas. Y sobre todo, y en mi opinión, es trabajar mucho más, que sería la primera piedra para la solución de este problema, es trabajar en los países de origen. No ni siquiera en los de tránsito, porque si tratan los países de tránsito a los migrantes, a esos no se les reclama un respeto a los derechos humanos, los derechos de migrantes, ya cuando llegan al territorio europeo. Es verdad que por eso nos llama tanto la atención el ejemplo de Trump, ¿no? Que es como la primera vez que un país, una democracia, un país occidental, actúa de esta forma. Pero es bien cierto que la clave es estar y trabajar en los países de origen, para que la gente, pues, o sea, no el movimiento migratorio, sino pero para que no quieran huir y despoblarse, sin duda. Claro, porque una reflexión que yo creo que es bastante lógica y es que por mucha medida coercitiva que pongamos, al final tú no puedes establecer una burbuja en torno a un país, tú no puedes aislarlo realmente, va a haber fallas y no se puede poner puertas al campo, como se dice popularmente, ¿no? Al final va a seguir produciéndose el fenómeno en mayor o menor medida y si lo quieres evitar hay que actuar en origen, pero evidentemente evitarlo 100% por medidas coercitivas no parece posible. Precisamente no parece posible y se está demostrando que a pesar de que se ha incrementado la securitización sobre el asunto migratorio, las cifras nos llevan a pensar que es un fenómeno que no va a parar, que cada vez va a ir incrementándose más. El caso de España, en el caso de España se muestra perfectamente y sobre todo si se analizan las diferentes rutas de entrada a Europa y se comparan, cuando un país presiona más, se presiona más en ese sentido, por ejemplo, la ruta central del Mediterráneo, con las medidas puestas en marcha por las mafias se adaptan a las medidas coercitivas impuestas por un país y cambian las rutas y, por ende, la llegada de los migrantes. ¿Esto en qué ha consistido? En que Grecia también ha disminuido bastante el flujo y estamos viendo un incremento en la ruta occidental, que sería la ruta española, y la procedente específicamente de África Occidental, con llegada directa a las Islas Canarias. Es la cercanía inevitable geográfica que no podemos solventar. Raquel, ¿crees que, visto lo visto, el ejemplo de este proceder de Donald Trump puede cundir en otros países receptores tradicionales de grandes cifras de migración ilegal? Es verdad que si miramos a los efectos en el corto periodo de tiempo que ha tenido, más allá del pulso hecho con Colombia, México, la presidenta de México ha anunciado, ¿no?, un programa de retorno, de bienvenida, gente que vuelve, etcétera. Entonces, a lo mejor también supone un aviso, sobre todo a los países de emisores. Es verdad que la situación migratoria de México a Estados Unidos es diferente porque México sí que es un país, a pesar de ser de tránsito, también es un país expulsor. Como por ejemplo en el caso de España, que los migrantes suelen venir de países del Sahel o incluso de África subsahariana, con lo cual las rutas migratorias, a pesar, y esto es verdad que en Europa no se dice mucho, pero hay que decirlo, el mayor movimiento migratorio se produce a nivel intraafricano. Y luego son otros pocos los que llegan a Europa. Claro. Lo que pasa es que nosotros, bueno, con esa securitización y se ha magnificado el problema, también, como digo, por una politización del mismo. Con esa reflexión nos quedamos. Raquel, muchas gracias por tu tiempo y tu análisis. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, como siempre. A vosotros, un abrazo. De un tiempo a esta parte hemos sido testigos en América Latina, en Iberoamérica, en Sudamérica, en el Caribe, del renovado interés de muchas potencias no estrictamente relacionadas geográfica o culturalmente con la zona, potencias que no tienen una conexión directa en principio con la región y que intentan ocupar los nichos de otras que
por la razón que sea, que vamos a ver en los próximos minutos, pues igual los han desatendido en cierta medida. Por eso queremos hablar de esa región del mundo, de quién está intentando entrar y consolidar su presencia y de quién debería estar. Lo hablamos con Román Ortiz, que es analista de la Universidad Francisco de Vitoria. Román, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Román, si digo que Estados Unidos ha dejado espacio en América Latina para potencias como Rusia y China, ¿tú qué opinas? Pues opino que es cierto, es decir, opino que es exactamente lo que ha pasado. Esto no ha pasado recientemente. Yo creo que hay un proceso de desenganche de la región, digamos que uno podría decir que comienza a finales del siglo XX. Yo creo que hay una fecha muy significativa en ese sentido, que es en el 99 la entrega del Canal de Panamá. Y no tanto por lo que significa la entrega del canal en sí mismo, sino por lo que significa en términos de posición estratégica de los Estados Unidos hacia la región. Los Estados Unidos sienten que de alguna manera la región está asegurada. Se trata de un grupo de democracias prósperas que tienen problemas de desarrollo, que tienen algunos retos, algún país en particular, en concreto Colombia, pero siente que la región está estabilizada y se repliega. Y en ese contexto, evidentemente, digamos, hay una serie de países, China en primer lugar, más tarde Rusia, en alguna medida también Irán, y luego otras potencias que desembarcan en la región, ¿verdad? Uh-huh. Te leía, Román, en un artículo sobre transferencias de armamento y competencia de las grandes potencias en América Latina, que si Estados Unidos y los aliados europeos pierden peso, concretamente como proveedores de equipo militar, por ejemplo, en favor de China, la región estaría dando un paso decisivo hacia una fragmentación geopolítica, hacia un aumento de riesgos del conflicto, y supongo que eso también es extrapolable a la presencia mayor o sustituible de Occidente por parte de Rusia. ¿Es así? ¿Esa es la deriva que tú planteas que va a suceder o que puede suceder? Yo creo que ese punto es importante por lo siguiente, es decir, históricamente uno diría que prácticamente desde, digamos, sin lugar a dudas durante todo el siglo XX, con la excepción de Cuba y Nicaragua durante los años 80, en el caso de Cuba desde antes, desde los 60, pero con excepción de esos dos países, los Estados Unidos mantuvieron un control geopolítico sobre toda la región. Y lo cierto es que ese predominio norteamericano fue bueno para la región por dos razones. Primero, porque hubo una serie de valores que progresivamente se fueron imponiendo en la región, democracia y mercado fundamentalmente. Por otra parte, porque además las regiones en las que existe un predominio homogéneo de una sola potencia suelen ser más estables y menos violentas. Y déjame que ponga una comparación, no quiero extenderme mucho aquí, pero el ejemplo, la contraposición de esto sería Oriente Medio o África, ¿verdad? Claro. En Oriente Medio tenemos Rusia, China compitiendo por influencia en la región, y eso hace la región muchísimo más inestable, ¿verdad? Más allá de las potencias propias de la región, como Arabia Saudí o Irán. Aquí la presencia norteamericana en América Latina jugó un papel estabilizador. En la medida en que China y Rusia ganan más peso y además aparece una mayor diversidad ideológica en la región con la emergencia de la dictadura de Venezuela o la dictadura nicaragüense o la persistencia de la dictadura cubana, eso hace que la región se fragmente y la posibilidad de conflicto sea mucho más grande, ¿verdad? Claro. Sin embargo, es un desenlace que presuponemos no es inevitable. ¿Qué pasos habría que dar para evitar ese final? Bueno, yo creo que, digamos, hay algunos elementos, digamos, que sí son difíciles de contener, en el sentido de que hay un proceso en el que las potencias intermedias, potencias no, digamos, de segundo rango, como puede ser Brasil, como puede ser la India, como puede ser Turquía, están ganando más autonomía, más peso y en consecuencia, digamos, están ganando más influencia en todas partes y también en América Latina. Pero más allá de eso, es cierto que el camino no es inevitable y de hecho la administración Trump parece determinada a hacer sentir más su peso en América Latina.
El punto es que para frenar esto, los Estados Unidos no solamente tienen que tratar de prevenir la penetración de China y de Rusia y de Irán, por supuesto, sino que también tienen que ofrecer una alternativa. De alguna manera eso sucedió durante la Guerra Fría. Progresivamente los Estados Unidos, más allá de que durante los años 70 hubo una cadena de golpes en América Latina que fue de alguna manera, que contó con el beneplácito de los Estados Unidos, lo cierto es que en el medio y en el largo plazo ofrecieron democracia y mercado, ofrecieron un modelo. Yo creo que hace falta ofrecer una alternativa ahora en América Latina, y una alternativa concreta que se traduzca en inversiones, que se traduzca en cooperación política, en ayuda al desarrollo, etcétera, etcétera. Román, ¿podría haber un cierto sesgo entre algunos países de esa zona del mundo cuando tienen sobre todo gobiernos proizquierda para ser más proclives, por ejemplo, a Rusia? Porque tenga una identificación en su imaginario colectivo de que los valores de la Rusia de Putin son equivalentes a los de la Unión Soviética, de lucha contra la injusticia, que proclamaban desde la URSS. ¿Puede haber una cierta analogía por parte de estos países? A mí aquí sí me gustaría hacer una diferencia entre las élites políticas de los países y las opiniones públicas en general. ¿Okay? Porque yo creo que muchas veces tendemos a mirar a América Latina desde la óptica de sus élites políticas, básicamente porque son los que controlan los medios y los que son más visibles. Cuando uno mira a los países latinoamericanos desde la óptica de sus opiniones públicas, descubre que son mucho más pro-norteamericanos y mucho más, digamos, alineados un poco con la forma de vida y la visión de los Estados Unidos que sus élites, que han estado permanentemente peleando, digamos, para encontrar un espacio de autonomía frente a los Estados Unidos. Ahí sí yo veo que en algunos casos encaja exactamente lo que tú dices. Es decir, tenemos élites en América Latina que de una manera más o menos descubierta, más o menos abierta, se confrontan con los Estados Unidos y buscan encontrar un equilibrio con con otras potencias como China en particular y en algunos casos más puntuales Rusia, ¿verdad? Pero yo creo que este es un ejercicio más de las élites que de las opiniones públicas, que con algunas excepciones en algunos países son más pro-norteamericanas, ¿verdad? Has mencionado China, Román. En el caso de China, el interés en toda esa zona es a través de unas herramientas, unos vectores completamente distintos a los que tiene Rusia, ¿no? Más económico, más comercial, con préstamos, con infraestructuras, pero al final no deja de ser una suerte de colonialismo geoeconómico y una forma de influir y de llevarse recursos. ¿Cómo se interpreta desde allí? Bueno, es verdad, es decir, digamos, bueno, primero hay que decir que la inversión china en América Latina se ha reducido sustantivamente en los últimos tiempos a medida que la economía china ha perdido gas y también a medida que China se ha encontrado con problemas serios en algunos de sus socios en la región y en algunos casos en particular con fiascos completos como el caso de Venezuela. Pero más allá de eso, es absolutamente cierto lo que dices. China lo que ha tratado es de alguna manera de integrar y poner a su servicio a las economías latinoamericanas. Ahora, para los latinoamericanos el problema es que en muchas ocasiones China les ha ofrecido una alternativa que es difícil de decir que no, y frente a la que en principio no había una opción de recambio, digamos, ¿no? China muchas veces ha ofrecido no solamente desarrollar obras de infraestructura, sino también financiarlas. Y frente a eso se ha encontrado con Estados Unidos y la Unión Europea, que dan menos dinero en unas condiciones mucho más difíciles y donde, digamos, además las resistencias, digamos, a abrir mercados son mucho más altas. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto últimamente es el caso del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y como la resistencia francesa a abrirse a los productos agrícolas del Mercosur, ¿verdad? Es decir, si lo que queremos es ganar peso geopolítico, tenemos que asumir que a veces hay que tener una perspectiva más proclive para los mercados abiertos y hay que asumir costos domésticos. Y eso es algo que muchos gobiernos europeos, en este caso en particular el francés, no están dispuestos a asumir. De esa manera dejamos el espacio abierto a potencias autoritarias como Rusia y China.
Conflicto. No sé si un país tan cercano y tan peculiar con esa relación con Rusia, como mencionabas, como es Venezuela, con la última deriva de acontecimientos, sabemos que al menos en la retórica la cosa ha ido escalando y hemos llegado a escuchar a Nicolás Maduro afirmando que Venezuela se prepara para la lucha armada. ¿Tú crees, Román, que su ejército es capaz? No. Es decir, yo creo que digamos, lo único de lo que es capaz el ejército venezolano y particularmente sus servicios de policía es de disparar a civiles desarmados. Uh-huh. Es decir, y esto que estoy haciendo no es una digamos, una descalificación simplemente política, es una apreciación técnica. Es decir, cuando uno mira las capacidades militares, el soporte logístico, el nivel de disponibilidad, digamos, uno se da cuenta de que en realidad las Fuerzas Armadas venezolanas son una cáscara vacía. Ahora, evidentemente, lo que han tenido que hacer hasta ahora es simplemente reprimir a población desarmada. Lo que pasa es que esa retórica belicista le sirve a Maduro para seguir criminalizando a la oposición y tener mano libre para reprimirla. Pero lo cierto es que en términos efectivos, en términos de capacidad militar, las Fuerzas Armadas venezolanas son una estructura en derribo. Quiero ahondar en ese perfil, tenemos 3 minutos, pero nos da tiempo, que mencionabas que quizá parece que Donald Trump asume un poco más de atención hacia la zona, de ser más presente, pero no podemos olvidar tampoco que hasta donde yo sé, no sé si tú me corriges, la doctrina Monroe seguirá en marcha, pero la Unión Europea quiere pintar algo, España quiere pintar algo. ¿Cómo se consigue? Porque, por otro lado, sabemos que tenemos una economía como la brasileña, 2 billones, una economía como la mexicana, 1,8 billones, y al final es un continente, es un colectivo potente y donde se podrían hacer muchas cosas. Bueno, absolutamente. Y yo creo que los Estados Unidos en general, más allá, digamos, de que quieran tener, digamos, un control, digamos, fuerte sobre América Latina, estarían más que contentos de tener socios europeos trabajando con ellos en la región. Digamos, lo que es más difícil es, digamos, que querer ocupar un espacio en América Latina contra los Estados Unidos, que es exactamente lo que ha tratado de hacer el gobierno español durante los últimos años. Es decir, lo que es muy difícil es tratar de jugar dentro de la región mientras se abraza a Nicolás Maduro o a Díaz-Canel en Cuba. Es decir, yo creo que lo que ha habido y lo que hay todavía, particularmente en el caso del gobierno español, es un ejercicio de fantasía y además de radicalismo político en el que tratan de convertir a España en una alternativa a los Estados Unidos, lo cual está condenado al fracaso y solamente va a hacer daño a los intereses españoles y europeos, ¿verdad? Pero trabajar con los Estados Unidos en promover la democracia y en abrir mercados, eso estoy seguro de que ahora, como en años anteriores, es perfectamente posible. Por lo tanto, tenemos 50 segundos, Román. La estrategia para ocupar un hueco allí por parte de este bloque que es en el que vivimos nosotros, el de Europa, el de España, ¿cuál tendría que ser, en tu opinión? Pues por una parte, sin lugar a dudas, hay que abrir más la economía y poner más dinero en inversión y cooperación con América Latina en un momento en que los Estados Unidos están recortando sus fondos para el desarrollo. Por otra parte, hay que concertar más la política con los Estados Unidos en un área que es clave para los Estados Unidos. Con esa reflexión nos vamos a quedar, Román. Siempre es un placer escucharte y aprender de tu análisis. Muchas gracias, Román Ortiz, Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias. Un abrazo, que vaya bien y hasta la próxima. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Nosotros hemos llegado hasta aquí en esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía. Hemos contado las noticias, titulares y hemos profundizado en ellas. Y hemos ahondado en la importancia que tienen las migraciones como fenómeno humano y cómo se están utilizando ahora mismo como fenómeno de presión geopolítica. Y hemos dejado para el final un análisis sobre la presencia de la geopolítica latinoamericana en las agendas de la Unión Europea y de Estados Unidos. Hasta mañana. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mucho más que un museo. A un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.